Bien, una vez vista la parte teórica, vamos a arrancar con la parte de práctica. Es evidente que hay algunas cosillas que deberías saber que están buenas. Te los he anexado acá. Después míralo. Podríamos trabajar con esta ejemplificación, ¿sí? Sería bastante razonable, pero bueno, vamos a crear una ejemplificación diferente para ver cómo podemos trabajarlo también todo esto de forma diferente. Hemos trabajado con bases nitrogenadas, podríamos trabajar con aminoácidos. Aminoácidos con abreviatura, ¿sí? Y de esta forma podríamos trabajar lo que es la key, ¿sí? Con la abreviatura, y el value con lo que es el nombre. ¿Se entiende más o menos por dónde va la idea? Bueno, lo busqué porque hace bastante que he estudiado lo que es biología, así que todo no me acuerdo. Lo que podríamos crear entonces es ese diccionario aminoácido, ¿sí? Acuérdate que lo que es la tupla de esta forma, lo que es la lista de esta forma y lo que es el diccionario lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Hay diferentes tipos de diccionarios, vamos a llamar de dic, aminoácidos o aminos, ¿sí? La abreviación. En este caso vamos a trabajar con un tipo de diccionario de strings, ¿sí? Con palabras para que se entienda, pero tenemos diccionarios numéricos, etcétera, etcétera. Por ende, dependiendo de cuál sea la circunstancia, vamos a trabajarlo de alguna u otra forma. Todo esto me lo voy a copiar, ya que estoy, me lo voy a llevar acá y voy a armar ese diccionario. La primera clave sería la glicina, ¿sí? Glicina. Lo que es el valor de gli sería glicina. Después, el otro tipo de aminoácido podríamos colocar alanina, ¿sí? Ala. Vamos a colocarlo todo en mayúscula. Puedes trabajarlo en mayúscula o minúscula, es indiferente, por verdad de que hemos visto también algunas funciones que nosotros nos van a permitir trabajar en mayúscula o minúscula. Alanina, después otro aminoácido valina, valina, y con leucina yo creo que estaríamos. Leu. Bien, excelente. Todo esto lo volamos, vamos a quedar con eso. Y si esto lo imprimimos en la salida de la consola, vamos a ver que tenemos todo esto, ¿sí? Bien, estoy un poco dormido, son las 2 de la mañana, son casi las 3 de la mañana, todavía no he dormido, así que espero que me entiendan. Esto está mal escrito, creo que alguno se ha dado cuenta o no. Estaría escrito como lista tupla. Acuérdate que nosotros queremos trabajar con diccionario, por ende esto inmediatamente, lo que es Python, independientemente del nombre, lo que hace es trabajarlo como lista. Mal definido, pero bueno, lo trabaja de esa forma. Lo que tenemos que hacer nosotros es definir ese clave valor, ¿sí? Y la clave valor lo definimos así. Entonces, si esto lo ejecutamos la salida, fíjate que va a cambiar. Es importante tener eso en consideración. También podemos aplicar un typeof para verificar el tipo de estructura de datos, y también lo podemos hacer de esa forma. En este caso tenemos lo que es un diccionario, ¿sí?, de strings. Podemos tener diccionarios numéricos, no de strings. Podemos tener diccionarios de tuplas. Hemos visto tuplas. Entonces, diccionario de tuplas, ¿cómo sería? Bueno, en este caso vamos a concatenar, ¿sí?, para que sea un poquito mejor todo esto. Y vamos a colocar acá diccionario de strings, ¿sí? Ahí tenemos. Bien, podemos colocar el diccionario de tuplas. Y tendrías que estar pensando ya cómo podría hacer este tipo de diccionario. ¿Y cómo te imaginas que podríamos definir nosotros una tupla dentro de un diccionario? Bueno, acordate con strings, ¿sí? Hay que tener en consideración que no sería una tupla si dejamos este signo acá. Si la tupla la separamos siempre. Si esto lo ejecutamos, va a surgir un error. ¿Por qué? Tenemos una sintaxis mal acá. ¿Qué sucede? Claro, estamos trabajando con una tupla para un elemento del diccionario y el resto de los elementos lo tenemos como elementos de diccionario. No podemos mezclar tipos. Acuérdate que los diccionarios mantienen en sí el tipo a trabajar para todos sus elementos, ¿sí?
O sea que no podemos mezclar tipos de datos o estructuras de datos en lo que son diccionarios. Si esto lo ejecutamos, acá surge el error, hay que cambiar todo esto. ¿Sí? Y acá tenemos qué cosa. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 tuplas para un diccionario. Esto lo ejecutamos, ahí tenemos todo esto en la salida de la consola. ¿Para qué nos va a servir cada caso? Y bueno, depende. ¿Sí? Si nosotros queremos tener un acceso rápido a datos, en vez de escribir toda la palabra, glicina, con simplemente hacer una búsqueda con gli, vamos a tener ¿qué cosa? Bueno, ese aminoácido. Claro, si ahora vos tenés una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Acá no voy a buscar toda la secuencia de aminoácidos, voy a buscar solamente la que. No sé, por ejemplo, secuencia 01, ¿sí? O secuencia X. Busco la secuencia X y tengo toda la secuencia o de bases nitrogenadas, o de aminoácidos, o de proteínas, o de datos, ¿sí? O lo que fuese. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, el diccionario escrito bien va a ser útil, depende del contexto. Digamos, secuencia de tuplas. La cuestión ahora sería, vos me dijiste que no podemos mezclar tipos de estructura de datos. Bien, ahora tipos de datos podemos mezclar, sí. Vamos a ello. Entonces, diccionarios de varios tipos de datos. Ahora, no te confundas con nomenclatura, ¿sí? Porque es muy común eso, que nos confundamos al principio. Va a definir en sí si tenemos un número, si tenemos una palabra, si tenemos qué cosa. Y una estructura de datos va a definir en sí lo que es esto, ¿sí? Todo esto, lo que va a englobar todo esto. Cómo nosotros vamos a guardar esa información en memoria. Esa es la diferencia entre tipo de datos y estructura. Estructura de datos son las tuplas, los diccionarios, las listas, ¿sí? Y tipos de datos son, por ejemplo, los strings, los números y todo eso.